En noviembre de 2006, un caso sacudió a México. No ocurrió en un lugar aislado ni en la oscuridad de la madrugada. Sucedió dentro de una casa, en una de las zonas residenciales más exclusivas de Monterrey. Desde el primer momento, la noticia captó la atención nacional. Los detalles eran difíciles de procesar. La violencia, el contexto y las personas involucradas hicieron que el caso se volviera imposible de ignorar. Durante días, el país entero siguió cada actualización. Pero con el paso del tiempo, el caso dejó de ser solo una noticia. Se convirtió en un expediente marcado por dudas, versiones encontradas y una pregunta que aún persiste. ¿Realmente todo quedó claro? La casa donde ocurrieron los hechos era vista como un espacio seguro, una residencia familiar, ubicada en una zona vigilada y de alto nivel socioeconómico. Nada hacía pensar que ahí se desarrollaría uno de los casos más recordados en la historia reciente del país. Las primeras versiones comenzaron a circular rápidamente. Los medios replicaron información preliminar. Algunas declaraciones se dieron por hechas antes de que existiera una investigación completa. La narrativa inicial se instaló con fuerza, y para la opinión pública, el caso parecía tener una explicación clara. Sin embargo, conforme pasaron los días, comenzaron a surgir contradicciones, detalles que no encajaban, declaraciones que cambiaban y silencios que llamaban la atención. El expediente crecía, pero también lo hacían las dudas. Desde muy temprano, los nombres de las personas involucradas comenzaron a circular públicamente. La cobertura mediática fue inmediata. Programas de televisión, noticieros y periódicos repitieron los mismos datos una y otra vez. El caso se volvió tema nacional. La presión aumentó. Cada declaración era analizada, cada gesto interpretado, cada silencio cuestionado. Mientras tanto, la investigación oficial avanzaba bajo el escrutinio constante de la opinión pública. La versión inicial parecía sólida, pero algunos elementos no terminaban de convencer. Había detalles que se pasaban por alto, aspectos que no se explicaban a profundidad, y aunque la atención mediática no disminuía, la información clara era limitada. El expediente crecía, pero no necesariamente se volvía más claro. Conforme avanzaba la investigación, la atención dejó de centrarse únicamente en el lugar. Las miradas comenzaron a dirigirse hacia las decisiones tomadas durante las primeras horas, el manejo de la información, el orden de los acontecimientos y la rapidez con la que se construyó una versión. Algunos datos fueron aceptados sin cuestionamientos, otros quedaron relegados. La narrativa oficial avanzaba, pero no todos los elementos parecían tener el mismo peso. Había hechos que se mencionaban brevemente y luego desaparecían del discurso público. Mientras tanto, el caso seguía ocupando titulares, pero la profundidad del análisis no siempre acompañaba la magnitud del suceso. Con el paso de los días, quedó claro que este no sería un expediente sencillo, porque más allá de lo ocurrido dentro de esa casa, había decisiones, tiempos y versiones que marcarían el rumbo del caso para siempre. A medida que el expediente avanzaba, la versión que se difundía públicamente comenzó a fijarse en la mente colectiva. Para muchos, el caso parecía resuelto, pero para otros, las piezas no terminaban de encajar. Había decisiones que no se explicaban, momentos clave que no quedaban del todo claros, y elementos que con el tiempo dejaron de mencionarse. La atención mediática disminuyó, pero las dudas permanecieron, porque aunque el caso seguía su curso legal, la sensación de que algo no estaba completo nunca desapareció del todo. Y fue entonces cuando el expediente entró en una etapa decisiva, una etapa marcada por declaraciones formales, resoluciones oficiales y una narrativa que cambiaría la percepción del caso. Lo que ocurrió después definiría no solo el desenlace, sino la forma en que este caso sería recordado por años. Con el paso del tiempo, el caso comenzó a dividir opiniones. Para algunos, la explicación oficial era suficiente. Para otros, había demasiados vacíos. La información disponible no siempre respondía a todas las preguntas. Y mientras el expediente avanzaba por la vía legal,
en la opinión pública quedaba una sensación persistente. La sensación de que no todo había sido dicho, de que ciertos detalles habían quedado al margen. Ese sentimiento acompañaría al caso durante los años siguientes, porque lo que ocurrió dentro de esa casa no solo marcó a los involucrados, ¿no?, sino a toda una generación que aún recuerda el nombre de Cumbres como sinónimo de un expediente inquietante. Los hechos centrales del caso ocurrieron dentro de la casa. De acuerdo con los reportes oficiales, aquella noche se produjo un ataque que cambió el rumbo de todas las vidas involucradas. Las primeras declaraciones fueron clave. Se estableció una secuencia inicial de acontecimientos, una versión que fue presentada como la explicación de lo ocurrido. Esa narrativa se difundió rápidamente y durante un tiempo fue aceptada por gran parte del público. Sin embargo, conforme se analizaron los testimonios y los registros disponibles, comenzaron a surgir cuestionamientos, porque no todos los detalles encajaban con la misma claridad, y algunos puntos merecían una revisión más profunda. La versión presentada por las autoridades se apoyaba en declaraciones iniciales y en los elementos recopilados en el lugar. De acuerdo con esa narrativa, los hechos habrían ocurrido en un periodo específico de tiempo. Se estableció un orden de acciones, un motivo y una responsabilidad directa. Durante los primeros días, esa explicación dominó el discurso público. Fue repetida por los medios y asumida como la conclusión del caso. Sin embargo, al revisar con detenimiento los documentos y testimonios disponibles, algunos aspectos comenzaron a generar dudas. Ciertos detalles no fueron explicados a profundidad. Algunos tiempos no quedaban del todo claros. Y aunque la versión oficial seguía siendo la referencia principal, no todos los elementos parecían tener el mismo nivel de sustento. Con el paso del tiempo, estas observaciones comenzaron a cobrar relevancia. Conforme el caso avanzó, algunos elementos comenzaron a ser revisados con mayor detalle. Declaraciones que con el tiempo presentaron variaciones, tiempos que no siempre coincidían entre distintos testimonios, y decisiones tomadas durante las primeras horas que fueron cuestionadas posteriormente. Algunos puntos clave no quedaron plenamente aclarados en los informes públicos. Ciertas pruebas fueron mencionadas sin que se detallara su contexto completo, y algunos aspectos relevantes dejaron de formar parte del discurso oficial con el paso del tiempo. Estas observaciones no cambiaron la conclusión legal del caso, pero sí alimentaron el debate público, porque para muchos, la información disponible no respondía a todas las preguntas, y aunque existía una versión formal de los hechos, la sensación de que algo no había sido explicado del todo persistió. Con el paso del tiempo, el caso siguió su curso legal. Se emitieron resoluciones, se establecieron responsabilidades, y el expediente fue cerrado oficialmente. Para las autoridades el caso había quedado esclarecido. Sin embargo, en la memoria colectiva, la historia no terminó ahí, porque más allá del desenlace judicial, persistieron dudas, no necesariamente sobre lo ocurrido, sino sobre la forma en que se construyó la narrativa, sobre los tiempos, sobre las decisiones iniciales y sobre los elementos que nunca fueron explicados a detalle. Años después, el nombre de Cumbres sigue siendo recordado, no solo por la gravedad de los hechos, sino por las preguntas que dejó abiertas, porque hay casos que concluyen en los tribunales, y otros que, aunque se cierren oficialmente, permanecen como archivos inquietantes,